31. Señor presidente, hay una asistencia de 31 ciudadanos, legisladores. Hay quórum. Muchas gracias. Se abre la sesión del miércoles 11 de julio de 2012, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El orden del día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño. Con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. Asimismo, en su monitor se puede consultar la versión electrónica de la Gaceta. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Armando Arriazola Peto Rueda como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Estado Plurinacional de Bolivia. Túrnese a la segunda comisión para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto. También de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con el que remite propuestas de nombramientos de magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un nuevo periodo de 10 años a favor de los ciudadanos Manuel Castellanos Tortolero, Miguel Alfonso Delgado Cruz, David José del Carmen Jiménez González, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario Alfonso Jiménez Ruiz Hernández. Gracias. Voy a rogar a todos los presentes su comprensión y su apoyo para que nos podamos escuchar. No se escucha absolutamente nada porque hay demasiado barullo en los pasillos y en el pleno. Y voy a pedir a la Secretaría Parlamentaria que nos ayude pidiendo que quienes no son legisladores desalojen o desocupen los pasillos para que podamos desarrollar en orden nuestra sesión ordinaria de la Comisión Permanente. Muchas gracias. Los nombramientos a los que la Secretaría ha dado lectura se turnan a la tercera comisión para sus efectos correspondientes. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para que el ciudadano Juan Manuel Hernández Brindis pueda aceptar y usar condecoración que le otorga el Gobierno de Ecuador. Túrnese a la primera comisión para su análisis y dictamen correspondiente. Continúe la Secretaría. Igualmente, de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con el informe semestral sobre el avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México correspondiente al periodo julio-diciembre de 2011. Remítase copia de esta documentación a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42, fracción segunda de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la siguiente información. Estructura programática a emplear para el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. Avance físico y financiero de los programas aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 con datos correspondientes al periodo enero-mayo. Y avance físico y financiero de los proyectos de inversión aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 para el periodo enero-mayo. ¿Es cuánto, señor presidente?
Remítase el expediente descrito a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el informe de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora de los programas y acciones federales de desarrollo social 2011-2012. Remítase esta documentación a las Comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Continúe la Secretaría. Se recibió un oficio de la Comisión Nacional del Agua con el que remite, conforme al programa de devolución de derechos y de acuerdo al artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, el informe por entidad federativa correspondiente al segundo trimestre del actual ejercicio fiscal de los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa. Remítase dicha información a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Continúe la Secretaría. Se recibió del Gobierno del Distrito Federal una invitación para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas: 140 aniversario luctuoso de Benito Juárez García, benemérito de las Américas, a celebrarse el miércoles 18 de julio del año en curso, y 89 aniversario luctuoso del general Francisco Villa, a celebrarse el viernes 20 de este mismo mes, ambas en esta ciudad. Gracias. Para asistir a la ceremonia de aniversario luctuoso de don Benito Juárez García se designa en comisión a los diputados Israel Madrigal Ceja y José Luis Jaime Correa. Para la ceremonia del aniversario luctuoso del general Francisco Villa se designa en comisión al diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió una comunicación del senador Rubén Camarillo Ortega, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organizaciones No Gubernamentales, con la que remite el informe del proceso participativo para la elaboración de la iniciativa de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió una comunicación del diputado José Alfredo Torres Huitrón, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas del 6 al 16 de julio del año en curso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción octava del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único, se concede licencia al diputado José Alfredo Torres Huitrón para separarse de sus funciones del 6 al 16 de julio del 2012. Por no haber quien solicite la palabra, voy a rogar a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo. Se consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Gracias. En consecuencia, se concede licencia al diputado José Alfredo Torres Huitrón para separarse de sus funciones del 6 al 16 de julio de 2012. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibió una comunicación suscrita por el diputado Francisco Saracho Navarro, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas por tiempo indefinido a partir del 16 de julio del año en curso. Muchas gracias. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción octava del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único, se concede licencia al diputado Francisco Saracho Navarro para separarse de sus funciones por tiempo indefinido a partir del 16 de julio de 2012. Por no haber quien solicite la palabra,
Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Se consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Gracias. En consecuencia, se concede licencia al diputado Francisco Saracho Navarro para separarse de sus funciones a partir del 16 de julio del año en curso. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió también una comunicación del diputado Armando Corona Rivera, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción octava del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único. Se concede licencia al diputado Armando Corona Rivera para separarse de sus funciones. Por no haber quien solicítele la palabra, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo. Se consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Mayoría. Aprobado, señor presidente. Gracias. En consecuencia, se concede licencia al diputado Armando Corona Rivera para separarse de sus funciones. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Continúe la Secretaría. Asimismo, se recibió una comunicación de la diputada Marisela Serrano Hernández, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas. En consecuencia, con fundamento en lo que dispone la fracción octava del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único. Se concede licencia a la diputada Marisela Serrano Hernández para separarse de sus funciones. Por no haber quien haga uso de la tribuna, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Se consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Mayoría. Aprobado, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, se concede licencia a la diputada Marisela Serrano Hernández para separarse de sus funciones. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió una comunicación de la diputada Guillermina Cacique Vences, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas. Consecuencia y con fundamento en lo que dispone el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Se concede licencia a la diputada Guillermina Cacique Vences para separarse de sus funciones. Al no haber quien solicita la palabra, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Se consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Mayoría. Aprobado, señor presidente. Gracias. En consecuencia, se concede licencia a la diputada Guillermina Cacique Vences para separarse de sus funciones. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron comunicaciones de ciudadanos legisladores, por las que informan su reincorporación a sus actividades legislativas. El senador Sebastián Calderón Centeno, a partir del 3 de julio del año en curso. La senadora Carmen Guadalupe Fons Sáez, a partir del 2 de julio de este año.
Los diputados Inocencio Ibarra Piña y Felipe Borja Texocotitla se reincorporan a partir del día 5 de este mes. Los diputados Marta Angélica Bernardino Rojas y Fernando Ferreira Olivares se reincorporan a partir del día 6 de este mismo mes. Los diputados Sandra Méndez Hernández y Leonardo Arturo Guillén Medina se reincorporan a partir del día 9 del mes en curso. El diputado Óscar González Yáñez se reincorporará a partir del día 12 de este mismo mes y el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez se reintegrará a sus actividades a partir del día 15 del mes que corre. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada de cada una de las reincorporaciones. Se informarán a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados según corresponda. Informo a la asamblea que está enlistado en el orden del día el tema que corresponde a las observaciones que se recibieron del titular del Poder Ejecutivo Federal respecto de la Ley General de Víctimas. Está el trámite a consulta entre los grupos parlamentarios para tratar de llegar a un acuerdo y en su momento daremos cuenta al Pleno del trámite que corresponda y estará a consideración de la Asamblea como corresponde también. Sonido. Antes de abordar el apartado de iniciativas, voy a pedir que me ayuden dando sonido en el escaño en que se encuentra el diputado Cerda. Sí. Gracias, señor presidente. Perdón, señor presidente, le ruego anticipadamente una disculpa. Permítame un segundito. Ruego a la asamblea y a todos los presentes que nos ayuden guardando silencio para poder escuchar a quien hace uso de la palabra. Adelante, diputado. Le ofrezco, señor presidente, una disculpa anticipada. En el momento en que se aprobó la orden del día debe haber hecho la propuesta que voy a solicitarle. Quisiera pedirle a esta soberanía una expresión condenatoria a los atentados sufridos por los periódicos El Norte y El Mañana en las ciudades de Monterrey y Nuevo Laredo, y al mismo tiempo solicitar de mis compañeros diputados y diputadas, senadoras y senadores, una expresión de solidaridad para todas las casas editoras que en los últimos años han sido víctimas de actos innobles y de barbarie contra medios de comunicación y contra sus empleados y periodistas. Señor presidente, la libertad de expresión escrita es un pilar fundamental de la democracia y es parte de su génesis y su razón de ser. No puede haber democracia plena si ésta no es capaz de garantizar a sus ciudadanos el uso y goce de la libertad de expresión, que es al final de cuentas una garantía constitucional y un derecho humano. Perdón nuevamente que me haya salido de la orden del día, pero quiero pedir su apoyo para ver si es posible que esta soberanía exprese una condena formal a esta barbarie y una expresión de solidaridad para los dos medios de comunicación. Diputado, esta presidencia hace suya la propuesta del diputado Cerda de condenar, rechazar los actos de barbarie de que fueron objeto medios de comunicación en la ciudad de Monterrey, y expreso, creo que a nombre de todos los integrantes de la Comisión Permanente, nuestra solidaridad a todos los que colaboran en esos medios y, por supuesto, el respaldo también a que todos los medios de comunicación en nuestro país puedan ejercer su función con absoluta libertad al margen de este tipo de actos de barbarie que vienen y nos lastiman a todos. Entonces, me parece que la solidaridad está expresada es de todos y le agradezco al diputado Cerda que haya traído el tema a la sesión. Sí, sonido en el escaño del senador Leonel Godoy. Gracias,
Ciudadano presidente, usted mencionó hace un momento que la comunicación oficial del gobierno federal de las observaciones o supuestas observaciones a la publicación de la Ley General de Víctimas estaba en proceso de comentarse entre los grupos parlamentarios. Yo quisiera decirle que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene una posición en este sentido, claramente, de que esta ley debe de publicarse. Entiendo que también otras fracciones parlamentarias tienen esta posición. La petición respetuosa que le hago, señor presidente, es que en el turno que corresponde, que es antes de entrar a las iniciativas de leyes, viéramos el tema. Esa sería mi propuesta, porque reitero, en nuestra opinión, las observaciones del presidente de la República son extemporáneas, primero, y segundo, constitucionalmente, que por cierto usted cumplió exactamente lo que mandata el artículo 72 de la Constitución, apartado B. Usted ya envió el 29 de junio esa solicitud al secretario de Gobernación para que turnara quien correspondiera, en este caso al director del diario oficial, se publicara la Ley General de Víctimas. Entonces, para nosotros esta ley ya cumplió casi su ciclo legislativo, ya está en opinión nuestra, incluso promulgada, y lo que procede es la publicación. Entonces, reitero, tenemos una posición muy clara en ese sentido de que se publique, más allá del tema de las observaciones, si se tienen o no razón, sino en el tema del proceso legislativo constitucional, de que la Ley General de Víctimas debe ser publicada de inmediato, conforme, por cierto, reitero, al oficio que usted atinadamente giró al secretario de Gobernación. Por eso le solicito que el tema se debata antes de entrar a las iniciativas de ley. Gracias, senador. Sonido en el escaño del diputado Benítez Treviño. Gracias, señor presidente. En el mismo tenor, señor presidente de la mesa directiva, el grupo parlamentario del PRI, considera que este asunto ya está suficientemente discutido, señor presidente. El debate no es si se analizan las observaciones que extemporáneamente envió el presidente de la República. El debate, compañeros senadores y diputados, es a quién apoyamos en la comisión permanente. A un presidente que envió observaciones fuera del plazo constitucional, o a usted, señor presidente del Senado, que el 29 de junio ordenó la publicación de la Ley General para las víctimas de los delitos. No omito mencionar que nuestro compañero José Ramón Martel, en su oportunidad, planteó la interrogante de que se informara en qué momento procesal legislativo nos encontrábamos, y exigió la publicación de la ley. Lo que no podemos permitir, compañeros, es que estemos en el limbo jurídico. Tenemos a las partes más sensibles del drama penal desprotegidas. Por eso es que las víctimas fueron consideradas tanto por la Cámara de Origen, que fue la Cámara de Senadores, que votó por unanimidad de votos, y por la Cámara de Diputados, que votó por unanimidad de votos esta ley. Por lo tanto, el Partido Revolucionario Institucional respalda al presidente del Senado, que es usted, en su exigencia para que se publique la Ley General de Víctimas del Delito. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Sonido en el escaño del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. Muchas gracias,
Señor presidente, señores diputados y senadores, sin duda llevar un debate jurídico o un debate técnico podría llevarnos a varias versiones, a varios temas, a diversas circunstancias cómo abordar el tema de la Ley General de Víctimas. Yo quisiera aprovechar para hacer un llamado, porque estamos frente a una acción y a un hecho que tenemos que tomar diputados y senadores con responsabilidad, con congruencia, más allá del efecto mediático y más allá de lo que queramos exponer en un mero planteamiento en este momento. ¿Qué es lo que las bancadas del PAN observan y qué es lo que nosotros acompañamos en esta Ley General de Víctimas? Lo que más convenga a las víctimas. El dolor, el sufrimiento y todo lo que han tenido que vivir estas víctimas, de suyo ya es muy grave. Lo que tenemos que ver es que este mecanismo, ahora que hay observaciones, indistintamente del proceso jurídico, es revisar si fortalece y si en verdad da ese cauce para proteger a las víctimas. El dolor y sufrimiento que ellos ya vivieron, no se los vamos ni a evitar ni a borrar. La ley de víctimas pretende atemperar, dar un cauce a que sea más llevadero ese dolor y ese sufrimiento que ya tienen. Por eso el llamado es a que hagamos una reflexión profunda de cómo está la ley, cómo están esas observaciones, y si el planteamiento de las bancadas del PRD y del PRI, ahora que lo han hecho, es para apoyar a las víctimas, pongámosle tiempo, día, hora y lugar en los siguientes días. Y si el tema da para un periodo extraordinario o algún elemento jurídico a resolver, que el compromiso sea ya, esta semana o la otra semana, pero no podemos llevarnos en discursos donde queramos ganar el ánimo de la ciudadanía, pasando una ley que puede adolecer de temas que más que beneficiar a las víctimas, puede generarles más problemas, dolores de cabeza y quizá alargar el sufrimiento que de suyo ya han vivido y que no compartimos y que queremos ayudarles. Por eso habrá que ver concretamente tiempo, día, lugar y resolverlo. El caso de la bancada del PAN es apostarse en lo que más convenga a las víctimas y en lo que más les ayude a resolver este dolor que ya han tenido. Gracias, diputado. Sonido en el escaño de la diputada Maritelma Guajardo. Sin duda alguna, aquí hay dos posiciones muy claras. Una, la del PAN, que está apoyando de facto el pretendido veto de Felipe Calderón. Y digo pretendido veto porque esto ya no procede. La maniobra que hizo el presidente de la mesa de la Cámara de Diputados, confabulado con el secretario de Gobernación, para pretender reiniciar el conteo del plazo constitucional para la publicación de esta ley, no debe de ser aceptado, porque incluso debe de revisarse la actuación del presidente de la Cámara de Diputados, porque sin tener facultades solicitó regresar este expediente a la Cámara de Diputados, que ni siquiera era la Cámara de origen. Aquí el tema es que ya hay un trámite legislativo, que ya se aprobó esta ley por las dos cámaras. Hay que quitarnos de demagogia y aceptar que el plazo verdadero fue el que se dio después de abril y que se venció el día 10 de mayo, con los 9 días posteriores para su publicación. Pero ¿qué pasa con Felipe Calderón, que desde un principio estuvo reacio a aceptar, a apoyar a las víctimas, producto de su guerra contra el crimen organizado? No quiso que esto saliera antes de la elección para que no fuera a perjudicar a su candidata. Por eso, con la maniobra del diputado de la
presidente de la Cámara de Diputados, hicieron esta regresión del expediente sin siquiera haber consultado con la mesa en pleno de la Cámara de Diputados. Aquí el tema es si Felipe Calderón tiene observaciones extemporáneamente a esta ley. Lo que procede es que Felipe Calderón tiene la alternativa de presentar, una vez publicada, una iniciativa de reformas. Eso es lo que procede, porque no podemos nuevamente decir que nos demos otro plazo y que veamos qué es lo que mejor conviene a las víctimas. No, aquí sí hay algo que le falte para poder garantizar que a las víctimas se les haga justicia, que hagan todas las precisiones y todas las iniciativas de reforma que consideren convenientes. Pero ese trámite y ese proceso legislativo ya se venció. Por lo tanto, le pedimos al presidente de la mesa del Senado que la Cámara de Origen exija, solicite la publicación correspondiente en el Diario Oficial. Eso es. Han varios compañeros legisladores solicitado hacer uso de la palabra desde su lugar y pues los voy a alternar. El diputado Martel. Sonido en el escaño del diputado Martel. Gracias, señor presidente. Hay una coincidencia con quienes me antecedieron en la palabra. Nada ni nadie puede resarcir el dolor, la tristeza, el daño moral, la afectación de los familiares de las víctimas. Igual que también nadie puede negar en esta comisión permanente que hubo una Cámara de Senadores que por unanimidad aprobó la ley de víctimas. Esta, en su proceso, fue a la Cámara de los Diputados y ahí también, por sensibilidad social, por compromiso frente a la nación, por compromiso frente a las víctimas, espero que no por circunstancia de carácter electorera, se aprobó también por unanimidad que se convirtiese en ley. Y se dio curso a lo que la propia Constitución faculta, a la posibilidad de las observaciones dentro de los 30 días previstos, a efecto quizá por ser una ley como toda creación del ser humano imperfecta, quizá para que a través de su equipo de trabajo, el titular del Ejecutivo, pudiese mandarnos sus respetables puntos de vista de cómo mejorarla o cómo perfeccionarla. Sin embargo, no se hizo. No se hizo en el tiempo constitucional previsto. Por eso fue que a iniciativa de nuestra fracción y con la concurrencia de todas las demás representadas en esta comisión permanente, tuvimos 2 puntos de acuerdo. El primero de ellos, para poder saber aquello que ya se rumoraba, porque no era una noticia oficial, porque los integrantes de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados no fueron informados de que había una expresión personal del presidente de la misma que había solicitado su regreso sin causa justificada, aparente, reitero, y sin la participación colectiva y colegiada obligada de los integrantes de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados. Y pedí aquí con un punto de acuerdo que se nos contestara oficialmente por la Secretaría de Gobernación. Al fin supimos
que efectivamente reitero y subrayo de una manera unipersonal, que no colegiada, se había mandado solicitar el retiro de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para la presunta revisión de la iniciativa. Aquí la discusión es, ¿queremos una ley de víctimas o no? Es claro que cuando la Cámara Revisora aprobó, se corrieron los tiempos legales y esta no se observó. Hubo un comentario aquí por parte de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, donde se dice que no hay que ser demagogos con estas expresiones, que hay que ser solidarios, auténticos y reales. Ojalá y se nos clarifique si existe una propuesta, porque nosotros estamos por apoyar lo que ya usted, señor presidente, hizo a solicitud de esta soberanía. Usted solicitó la publicación. Mi fracción parlamentaria está jurídicamente convencida de que procede la publicación. Si la ley es perfectible, hay procedimientos para hacerlo, posibilidades desde iniciativas nuevas hasta muchos más. Pero lo que sí es, digámosle a los ciudadanos mexicanos y honremos nuestra palabra con las víctimas y con las familias de ellos. Ley de víctimas ya. Ya se cumplió el procedimiento legislativo, dejémonos de grillas, dejémonos de sacar provechos partidistas y démosle a la nación una ley que mucho lo necesita. Y si la propuesta de Acción Nacional tiene algo concreto como alternativa, no lo escuchamos. Lo que queremos es ley de víctimas ya. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. El diputado Gustavo González había pedido la palabra y se le concede. Tengo muchos... El Partido Acción Nacional quiere una ley eficaz. México es un Estado federado y su pacto federal se plasma en la Constitución que distribuye las competencias entre los diversos órdenes de gobierno. Si no existe una materia que expresamente le da a este Congreso de la Unión potestad para legislar como ley general, si no tiene esa potestad expresa, de entrada la ley tiene un problema de constitucionalidad. Presidente, yo les pido, por favor, respeto para podernos escuchar. Hemos oído a todos y yo sí, pero está haciendo uso de la palabra y yo creo que tenemos todos la obligación de escucharlo como hemos escuchado a todos, ¿no? Continúe, diputado. Evidentemente, hay temas que son expresamente reservados para la Federación y podrán generar leyes federales, y hay temas que se le reservan a los estados expresamente, pero tenemos una ley general. Fue un proceso legislativo que de entrada tuvo un problema. Tuvo un problema porque no existe una potestad expresa que le dé una materia mixta y permita crear una ley general. Y luego entonces de entrada esta ley es ineficaz si queremos realmente y creemos en el Estado de Derecho. No queremos decir que queremos evadir el tema, no. Tenemos que buscar cuál es el proceso para crear una ley eficaz. No crear una ley general que no tiene una potestad expresa dentro del pacto federado, que es la Constitución, y que únicamente puede distribuir dichas competencias en un proceso de reforma constitucional. Es un problema de fondo, no son meras observaciones de redacción a la norma. Es una observación de fondo, de origen, donde una ley nace sin que exista la potestad a este Congreso de la Unión para legislar una materia y repartir competencias, o sea, crear una ley general.
Acción Nacional quiere buscar una solución, porque sí urge tener una ley de víctimas que distribuya esas competencias, pero hagamos de manera correcta el procedimiento legislativo. Quienes realmente tenemos que dar la cara a la sociedad que nos demanda esta ley somos los legisladores que le dimos entrada a este procedimiento. Gracias, diputado. Sonido en el escaño del senador Leonel Godoy. Gracias, presidente. Yo creo que independientemente de nuestras posiciones políticas sobre el tema, en este momento el debate es sobre el cumplimiento o no de la Constitución. Creo que por ese motivo, como ya se ha expresado por otros legisladores, la Ley General de Víctimas debe publicarse ya y cumplirse lo que usted, con el voto unánime de esta comisión permanente, solicitó al secretario de Gobernación que se publicara en el Diario Oficial de la Federación. Si esto no se cumple en su momento, yo creo que en este momento la comisión permanente debe de expresarse, debe de manifestarse a favor de la solicitud de usted de que se publique en el Diario Oficial de la Federación. En caso de no cumplirse, se tendría que esta instrucción, conforme a lo que dispone el artículo 72, apartado B de nuestra Constitución, en caso de no cumplirse, estaríamos en un supuesto jurídico que es el desacato de la autoridad de no cumplir con la obligación constitucional que usted ha ejercido oportunamente el 29 de junio. Entonces, la publicación ya de la Ley General de Víctimas es el paso que sigue. Si se tienen algunas observaciones por legisladores, incluso no solo de Acción Nacional, sino de otro partido o del gobierno federal del presidente de la República, hay dos mecanismos, pero son posteriores a la publicación porque este mandato es incontrovertible. El primero es que el Ejecutivo Federal promueve una controversia constitucional, si tenemos o no razón, los que estamos a favor de que se publique ya. Y la segunda, que también aquí se ha expresado, que presente una iniciativa con las reformas que considere pertinentes que deba de sufrir esta Ley General de Víctimas. Conclusión, a mí me parece que no debemos de cargarle a las víctimas de los delitos las supuestas fallas, porque habría que debatir el tema, las supuestas fallas en el caso que las hubiera técnicas del proceso legislativo. Se votó unánimemente en la Cámara de Origen y en la Cámara Revisora, corrió el plazo que establece el apartado B de los 30 días, no hubo observaciones, corrió el plazo de los 10 días para que se diera la promulgación y la publicación, y lo que procedió fue lo que hizo esta comisión permanente de exigir la publicación de la Ley General de Víctimas. Por lo tanto, hay mecanismos legislativos previstos en nuestra Constitución para que los señalamientos que tienen todo su derecho de hacer los legisladores de Acción Nacional se cumplan. Pero en este momento lo que no puede debatirse es lo que manda expresamente la Constitución, que es la publicación, porque reitero, en opinión nuestra incluso ya está promulgada la Ley General de Víctimas. Entonces, yo solicito, a nombre de nuestro grupo parlamentario, que se proceda en esos términos, se reitere por esta comisión permanente lo que hizo constitucionalmente bien el presidente de la mesa de la comisión permanente y de la mesa directiva del Senado, y si no lo hicieren, el secretario de Gobernación o el director del Diario Oficial, hay un procedimiento conforme a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. Esos serían mis comentarios, señor presidente. Gracias. Permítanme, tengo 3 compañeros legisladores que me están solicitando la palabra. Yo no he oído en ninguna de las intervenciones qué vamos a hacer con las observaciones, que me parece que ese es un tema al que la presidencia está obligado a dar trámite.
Me parece que la parte del proceso que tiene que ver con la publicación de la ley está cumplida. Se cumplió desde el día 29 cuando se ordenó su publicación. En los tiempos del Poder Ejecutivo llegan unas observaciones que no pueden quedar en el limbo. Esta presidencia tendrá que darle un trámite a esas observaciones independientemente de lo que se resuelva respecto del primer tema. Y en todo caso el trámite que se le dé podrá ser pues objetado por el Pleno, que para eso está. Pero sí no he oído absolutamente en ninguna intervención qué vamos a hacer con el documento de las observaciones. Entonces, me parece que pediría también que en ese aspecto, y fue de alguna manera la propuesta hoy al interior de la mesa directiva en su reunión de trabajo, de tratar de consensuar un trámite para las observaciones, que pueden ser muchas alternativas, pero que no pueden quedar en el limbo, no pueden quedar en la mesa directiva, hay que darle el trámite que corresponda. Con esta observación me había pedido la palabra el diputado Cosío y también tengo anotado al diputado Benítez y al diputado Amador. Diputado, sonido en el escaño del diputado Cosío. Gracias, señor presidente. Compañeros, yo creo que hay que hacer una propuesta que podamos entre todos buscar que la legalidad no se rompa. Primero, siempre se invoca al Estado de Derecho y no se puede el día de hoy seguir jugando, y menos cuando se trata de un tema de trascendencia por su contenido, por su alcance, de un tema de los más importantes y sensibles para la nación en este momento. Jugar de otra manera es jugar sucio. No se puede dar el lujo hoy el Ejecutivo a destiempo, como se está dando hoy el lujo a destiempo de decir que hubo compra de votos. No se puede seguir dando esos lujos a esta República. No se preocupen, el cabildeo entre el PAN y el PRI es muy común, hoy lo han hecho público. Bueno, me espero a que terminen. Me espero a que terminen. Me voy a esperar a que termine el cabildeo. Digo, gracias. La propuesta es muy clara de parte nuestra. Hay un procedimiento jurídico constitucional que ya dio esta Cámara. La Comisión Permanente ya dio ese paso. No podemos hoy demagógicamente llenarlo de otras formas. Hay un mecanismo. El respaldo absoluto de esta Comisión Permanente a usted, presidente, primero. Pase lo que pase, las víctimas no pueden seguir así. No es la ley la que está en el limbo, es la injusticia la que está de por medio, la que ha padecido tanta gente. No es un asunto jurídico, es un asunto moral. Y la ley obedece a estas premisas, o debiera obedecer fundamentalmente a poner en salvaguarda los derechos de las y los ciudadanos. No se puede estar desdiciendo, no se puede estar jugando, no es la palabra, es un asunto jurídico, constitucional. El Ejecutivo mandó a destiempo sus observaciones, ya no es procedente, sería una grosería para el Congreso aceptar esos mecanismos, sería otra vez volver a los tiempos en donde no pasa nada y simple y sencillamente la demagogia procede. La propuesta de nosotros es muy clara, señor presidente, que continúe con el trámite. Si el Ejecutivo considera en sus observaciones hacer reformas a nuestra ley ya emitida por el Congreso, no puede vetarla. Que mande sus
reformas constitucionales a esa ley en tiempo y forma, y creo que el procedimiento entonces sí estará cubriendo todo el trámite legislativo correcto. No se puede invocar la ley cuando dijo un amigo hace poco, a contentillo. La ley se aplica y debe de ser, aquí en este caso, correcto. En honor al Congreso, el Ejecutivo debe respetar. Y nuestro respaldo a usted, señor presidente, no podemos desdecirnos. Que él emita, que él plantee observaciones constitucionales y sea reformada esta ley. Pero la exigencia nuestra debe seguir el trámite, que se publique que se ordene la publicación de manera inmediata. No puede seguirse jugando con el Congreso Constitucional de este país. Pido la comprensión del diputado Benítez Treviño, porque desde hace rato ha pedido el diputado Amador la palabra y me lo he estado saltando. Primero el diputado Amador y después el diputado Benítez Treviño. Amadeo, perdón. Bueno, pues a nombre del Partido del Trabajo, yo creo que podemos quedar ante toda la ciudadanía como un Congreso que legisla antes de las elecciones una cosa y después de las elecciones pretende cambiar. Yo creo que votamos, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, una iniciativa, hubo tiempos establecidos. Para nosotros es el 10 de mayo el tiempo en el que debió haberse como límite hecho llegar de parte del Ejecutivo las observaciones, si las tenía, y no se hicieron llegar. Presidente, yo quisiera preguntarle, ¿cuándo llegaron las observaciones que se menciona aquí? Porque pues tenemos entendido que fue desde el 10 de mayo la fecha límite para que el Ejecutivo pudiera hacerlo. Pero yo creo que, como el resto de los compañeros han dicho aquí, que si algún legislador, que si Calderón tiene observaciones, las puede hacer mediante el proceso de enviar una nueva iniciativa, pero lo que no puede seguir esperando, lo que no puede darse marcha atrás es en una iniciativa que ya cumplió en todo su procedimiento con todo el rigor que debe tener para que sea aprobado. Creo yo pues que si hay algún legislador de cualquier partido o el Ejecutivo Federal quiere hacerle observaciones, que las haga mediante una iniciativa y hay tiempo para ello. Pero debe aprobarse, debe publicarse ya esta iniciativa. Gracias, diputado. Ahora sí, sonido en el escaño del diputado Benítez Treviño. Gracias, señor presidente. Aquí el debate de fondo es: ¿respetamos el orden constitucional o no respetamos el orden constitucional? Pero no se puede esgrimir el orden constitucional para violar la técnica legislativa. No me voy a meter a los plazos, compañeros. El 72 constitucional, en su fracción B, establece 3 plazos. 30 para el presidente, para formular observaciones, 10 más para promulgar la ley, y 10 para el presidente de la Cámara de origen, si no se hace. Estamos en este tercer plazo. Por lo tanto, el grupo parlamentario del PRI apoya la actitud de usted, señor presidente, para exigir la publicación de la ley. Y no omito recordarles a ustedes que la Ley General de Víctimas del Delito establece una vacatio legis de 30 días. Como bien han dicho nuestros compañeros, tiempo suficiente para que el Ejecutivo, si no está de acuerdo, promueva una controversia constitucional en términos del 105 o presente una iniciativa de reformas para perfeccionar la ley.
Pero también, señor presidente, se establecen 180 días para la expedición de los reglamentos correspondientes. Aquí, compañeros legisladores, en estos dos momentos procesales podemos utilizarlos para mejorar la ley. Así le hicimos en la Ley General de Atención a Víctimas del Delito. Pero no podemos argumentar el orden constitucional para violar el orden constitucional. Ya estamos, señor presidente, en este momento procesal. Yo tengo una propuesta ya para concluir, que le ruego someter a consideración del Pleno. Un acuerdo único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respalda la determinación del presidente de la Cámara de Senadores de ordenar la publicación del decreto que expide la Ley General de Víctimas en ejercicio de la facultad que le asigna el inciso B del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se instruye al presidente de la mesa directiva para que continúe con el trámite correspondiente. Se la entrego en mano. Gracias. La pondremos a consideración de la... Tengo todavía anotados al diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas y al senador Carlos Sotelo, y después daremos trámite a la propuesta y también daré el trámite que corresponde al documento que llegó del Ejecutivo. Sonido en el escaño del... Lo anota también al diputado, al senador.